Fuerzas intermoleculares y propiedades físicas. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que actúan entre moléculas. Estas fuerzas determinan muchas propiedades físicas de la sustancia, como el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad, la solubilidad, la viscosidad, entre otras. Existen diferentes tipos de fuerzas intermoleculares. Las más comunes son fuerzas de dispersión de London. Estas fuerzas actúan en todas las moléculas y se deben a la presencia de dipolos temporales en las moléculas. Estas fuerzas aumentan con el tamaño de la molécula y son responsables de las propiedades físicas de los hidrocarburos. Fuerzas dipolo-dipolo. Estas fuerzas actúan entre moléculas polares y son el resultado de la atracción electrostática entre los polos positivos y los negativos. Estas fuerzas son responsables de las propiedades físicas de las moléculas polares, como la polaridad, el punto de ebullición y la solubilidad. Puentes de hidrógeno. Son una forma especial de fuerzas dipolo-dipolo que se produce cuando un átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo como el oxígeno, el nitrógeno o el flúor establece un enlace débil con el átomo electronegativo de otra molécula. Estas fuerzas son responsables de las propiedades físicas de la molécula, como grupos funcionales como los alcoholes, los ácidos carboxílicos y las aminas. En general, las sustancias con fuerzas intermoleculares más fuertes tendrán puntos de ebullición y fusión más altas, densidades más altas, viscosidades más altas y serán menos solubles en solventes no polares. Por otro lado, las sustancias con fuerzas intermoleculares más débiles tendrán propiedades opuestas. 2.5.1 Tipo de fuerzas. Una de las fuerzas podría ser la fuerza de fricción, que es la fuerza que se opone al cambio de movimiento de los cuerpos, ejerciendo una resistencia a abandonar el estado de reposo o de movimiento, como podemos percibirlo a la hora de echar a andar un objeto pesado al empujarlo. También podría ser la fuerza gravitatoria, que es la fuerza que ejerce la masa de los cuerpos sobre los objetos cercanos, atrayéndolos hacia sí. El ejemplo por excelencia es el planeta Tierra y los objetos y seres vivos sobre su superficie. Existe una fuerza de atracción gravitatoria entre ellos. También está la fuerza electromagnética, que es la fuerza tanto atractiva como repulsiva, que se genera por la interacción de los campos electromagnéticos. Otra de las fuerzas puede ser la fuerza de contacto. Es la fuerza que se ejerce a partir del contacto físico directo entre un cuerpo y otro. Fuerza a distancia, que es la fuerza que puede ejercer sin contacto físico alguno entre los cuerpos. 2.5.1.1 Van der Waals. Son fuerzas de estabilización molecular. Forman un enlace químico no covalente en el que participan dos tipos de fuerza o interacciones: las fuerzas de dispersión, que son fuerzas de atracción, y las fuerzas de repulsión entre las capas electrónicas en dos átomos contiguos. Cabe destacar que las fuerzas de Van der Waals son mucho más débiles que las enlaces covalente, iónico o metálico, que tradicionalmente son las que se estudian, siendo la fuerza intermolecular más débil que se conoce en la naturaleza. Tema 2.5.1.2 Fuerzas dipolo. Las fuerzas dipolo se producen cuando dos o más moléculas polares interactúan entre sí. La polaridad de las moléculas y la distancia entre ellas contribuyen a la mayor fuerza entre los polos.
Las interacciones consisten en la atracción electrostática entre el extremo positivo de una molécula polar y el negativo de otra. El enlace de hidrógeno es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo, por poner un ejemplo. El tema 2.5.1.3, que es puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es una interacción que se produce entre un hidrógeno unido a un átomo electronegativo de una molécula. El puente de hidrógeno es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo que ocurre entre el par solidario de un átomo altamente electronegativo. 2.5.1.4 Electrostática. La electrostática es la rama de la física que estudia las interacciones entre cuerpos cargados eléctricamente que se encuentran en reposo. Cuando las cargas están en reposo, la interacción entre ellas se denomina fuerza electrostática. Esto depende del signo en que las fuerzas electrostáticas puedan ser atractivas o repulsivas. La interacción entre las cargas en movimiento da lugar a los fenómenos magnéticos. 2.6 Influencia de las fuerzas intermoleculares en las propiedades físicas. Se deben a interacciones entre dipolos permanentes o instantáneos. Por una u otra razón, los dipolos se orientan unos con respecto a otros, de forma en que los extremos positivos de unas moléculas se acercan a los negativos de otras. Esto produce una cierta orientación en la sustancia. Las interacciones dipolares debidas a dipolos permanentes se dan cuando las moléculas son polares, como sucede en el caso de HCl, agua, amoníaco. Y las interacciones dipolares debidas a dipolos instantáneos se dan cuando las moléculas son apolares y son necesarias para explicar por qué una sustancia como el I2 es sólida o es una temperatura ambiente.